Alerta en C5N, hablamos del Líbano y en este caso de la renuncia de todo el gabinete, incluido la del primer ministro Hassam Diab, a partir de lo que ha sido en principio la explosión terrible que ustedes vieron la última semana y después estos disturbios a partir de las movilizaciones. Ya lo tenemos con nosotros a Gabriel Michi. Gabriel. Sí, sin duda una noticia de muchísimo impacto político internacional, como vos señalabas, Julián. Justamente renunció Hassam Diab y todo su gabinete. Habían empezado a justamente renunciar ministro por ministro, incluso la ministra de Justicia instó a sus colegas del gabinete libanés a renunciar y bueno, finalmente el primer ministro anunció la dimisión del gobierno y también del resto del gabinete. Ahora es un sistema que el Parlamento deberá elegir al nuevo primer ministro. Esto fue comunicado ya al presidente del Líbano y esto es una consecuencia sin duda de esta explosión que existió la semana pasada, donde recordemos murieron 160 personas, donde hubo más de 6.000 heridos después de una sucesión de negligencias que llevó a que un depósito de nitrato de amonio que estaba desde hacía 6 años secuestrado en el puerto produzca esta explosión conmocionante que dejó este trágico saldo. Bueno, ¿no? La persona que ustedes ven en pantalla es Hassam Diab, el ex primer ministro. Ahora recordemos también que en el Líbano hay un presidente que es una figura un poquito más protocolar, institucional, y que el Poder Ejecutivo lo desempeña un primer ministro. Bueno, en este caso, ahora vamos a ver cuáles son los próximos pasos, pero está claro que, Gabriel, ya se veía algo como lo que está pasando en el día de hoy, toda vez que el Líbano estaba prácticamente inmerso en una crisis económica de características realmente importantes, y que a esto hay que agregarle esto otro que estamos viendo, son todas las movilizaciones, los reclamos que se activan a partir de la negligencia, ¿no? Porque el dato acá que quizás es el más importante es la negligencia de un gobierno que permite que un almacén de explosivos de las características que hemos visto, bueno, no tuviese ningún tipo de resguardo, o en todo caso, bueno, todavía no se sabe bien cuál fue la razón por la cual terminó explotando. Exactamente, sí, Julián, justamente fue una mezcla de negligencia, el propio Diab dijo también de corrupción, porque por algo se permitió que eso permanezca allí sin los debidos controles, y aparte sí, en un país que ya previo a todo esto vivía una situación económica muy dificultosa, Gabriel, con un 25% de desempleo y un tercio de su población por debajo de la línea de pobreza. Vamos a sumarla a Alejandra Loucau, ella es analista internacional, está siguiendo en detalle este tema. Alejandra, muy buenas tardes, mucho gusto. Hola, buenas tardes, Julián, y bueno, y a todos ahí en el piso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás analizando este momento? El impacto político ha sido realmente enorme. Sí, efectivamente, a partir de la explosión se generaron una serie de hechos que están culminando en esta renuncia del primer ministro, pero en una crisis que todavía, por supuesto, no tiene ninguna solución a la vista. Ahí escuchaba un poco lo que decían. Me parece que hay que aclarar algunos puntos importantes. En primer lugar, que efectivamente no se sabe qué sucedió respecto de la explosión. Obviamente el tema de la negligencia es algo que está aceptado, pero no se sabe todavía si fue un accidente o fue un ataque el que provocó el estallido de lo que se supone que es nitrato de amonio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la situación política es bastante compleja por las diferentes facciones que existen hoy en el Líbano. Y si se quiere, aparte de tener un sistema confesional que divide el poder según partes religiosas, según distintas afinidades religiosas, que bueno, fue un sistema impuesto por la colonización francesa cuando el Líbano era colonia francesa. Además, hay me parece que eso es necesario aclarar, dos alas. Una es el ala de Hezbollah, que en realidad se llama Movimiento 8 de Marzo, que es el ala compuesta por Hezbollah y por algunos movimientos y partidos suritas, chiitas como Hezbollah, y cristianos. Y por otro lado, y bueno, y por supuesto también Hezbollah sabemos que está apoyado por Irán,
Y por otro lado está el movimiento 14 de marzo, que es el que tenía como máximo representante a Saad Hariri, que fue primer ministro del Líbano y que está con Arabia Saudita y las potencias occidentales. Este sector fue perjudicado por el acuerdo al cual se llegó después de la crisis del año pasado y por la cual se formó un gobierno en enero, por estar en minoría, básicamente. El primer ministro pertenecía al ala conformada por el equipo o por este movimiento 8 de marzo, compuesto por Hezbollah y otros movimientos más. Y también el presidente del Parlamento pertenece a este mismo movimiento 8 de marzo. Entonces, sí, son dos sectores en pugna para clarificar los que están en este momento. Los que están más aliados a Irán, y igual el movimiento libanés tiene su particularidad propia, no depende exclusivamente de Irán, tiene su ideología propia porque, por ejemplo, admite a sunitas y a cristianos, que es algo que en Irán no sucede. Y por otro lado está todo el movimiento que estuvo detrás de las protestas, que dieron la bienvenida a Macron, que reclaman contra Irán, es decir, es una solicitud parcializada de parte de solo un sector de la población respecto a la corrupción, que eso es real. Claro, sumamente complejo en términos políticos. Gaby Miche, no sé si querés hacer una pregunta, Gaby. Sí, le quería preguntar a Alejandra justamente porque, bueno, ahora será el Parlamento el que defina quién va a ser el próximo gobierno, pero hay mucha duda de que en definitiva no terminen eligiendo a otro más parte de este sistema, que en definitiva es lo que está luchando la gente en la calle, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar ahora con este Parlamento que va a tener que designar un nuevo primer ministro? Bueno, en primer lugar, decir y repetir que el presidente del Parlamento tiene intereses similares a los de Hezbollah, que son intereses nacionalistas más acercados a lo que propone Irán y anti-occidental. Quizás eso influya en la decisión del nuevo Parlamento. Todavía no se habla de una modificación del sistema, que creo que es una de las razones más importantes de esta crisis política, y en tanto ese cambio no se produzca, va a ser muy difícil llegar a una solución, como vos bien decís. Por otro lado, también el problema es que hay muchas potencias, centralmente las potencias occidentales como Francia y Estados Unidos, que tienen muchos negocios en el Líbano, que están tratando de interferir a través de este movimiento 14 de marzo, y eso también dificulta que el Líbano se pueda dotar de una organización propia para salir adelante. Entonces, estos son los factores que van a determinar a la hora de poder elegir un nuevo primer ministro. Lo ideal sería que se cambiara todo el sistema y que se hicieran eco de los reclamos justos de la población por un sistema menos corrupto, más transparente y, por supuesto, que responda a los intereses de la mayoría. Alejandra, te queremos agradecer muchísimo el contacto con nosotros. Quedó clarísimo lo que está pasando allí y lo complejo que es, así que seguramente vamos a estar nuevamente molestándote a lo largo de la semana. Muchísimas gracias. Cómo no, gracias a ustedes. También, Gaby, bueno, finalmente, en términos generales, Gaby, para cerrar, lo que estamos viendo es que tiene que haber un recambio de gobierno. Me hace acordar mucho a lo que pasó en el 2001-2002 aquí en la Argentina, por todas las movilizaciones, por el grado de efervescencia, por la crisis social, ¿no? que se consigna allí también. Y bueno, en este caso la explosión, por supuesto, que viene a coronar todo eso que ya estaba prácticamente flotando en el aire. Exactamente, sí, hay mucha duda de que no pase justamente lo que pasó en 2001 y esta idea de que va a haber un cambio pero que después no lo haya, ¿no? Y esto es una preocupación que existe ahí en el Líbano, teniendo en cuenta cómo está, y recién lo decía Alejandra, cómo están distribuidas las fuerzas dentro del Parlamento. Impresionante las imágenes que estamos viendo, impresionantes. Sí. Muchísimas gracias, Gabriel. A vos.